Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo el top 5 mejores leathers. Sí, los 5 mejores leathers. Ya vimos los mejores boss killer y de aquí pues obviamente va a entrar una boss killer, pero vamos a ver el top 5 de los mejores leathers, así que vamos para allá. En el quinto lugar, realmente no sabía si ponerlo aquí, pero yo considero que sí es bueno, ya que Edward entraría en mi quinto lugar. ¿Por qué? Porque sirve de cierta manera únicamente por su skill, que dice Units Attack 10% en el campo. O sea, todas las unidades van a hacer un 10% más de daño, de ataque. Esto funciona principalmente, y es donde más yo los he visto que lo usan, es pues obviamente para dragones. Principalmente sirve para dragones por este bufeo que ocasiona. Y hay algunas builds de hielo que utilizan a Edward más que nada como para control, para los summons, por los soldados que invoca él. Pero realmente no le veo más utilidad más que esa. Por eso es de que es el quinto lugar. No es tan bueno ni tan impresionante como los siguientes tops que vamos a ver. El siguiente igual estaba en duda, pero pondré a Solar. Solar es más útil que Edward. Ella se llega a utilizar en Hell Mod. Y recientemente, ya como está Goblin muy usado y todo esto, ya se llega a utilizar en la Colonia Infinita. ¿Por qué? Por esta habilidad de Critical Change, es de que por eso es de que se utiliza mucho en Hell Mod y recientemente en IC. Así que ella va a bufear a todas las unidades de fuego que estén pues obviamente equipadas, por lo que pues te va a permitir matar más rápido en Hell Mod, más rápido en IC, matar la Colonia Infinita. Así que ella pues solamente es útil para estos aspectos, no tiene más utilidad, así que vamos con el siguiente. El siguiente es Zero, sí. Este a lo mejor ustedes digan, bueno, solo la he visto más. Zero puede ser utilizado en Hell Mod, en Colonia Infinita como yo lo utilizo, y algunas veces también he visto variables de builds que lo utilizan ya en Waves. Por lo que destaca él, o lo que más característico que él tiene, es su habilidad Frost, Slow Monster, que da un por ciento de damage de 25% más a los slow, a los ralentizados. Y aparte pues otras habilidades, ¿no? Recordemos que él tiene nodos. Él tiene este nodo ahora que pues tiene Frost 25% de causar congelamiento, o sea su habilidad tiene otro 25% para congelar. Aquí no quise mencionarles las de Solar y todo eso, porque realmente Solar es de soporte, al igual que Edward. Entonces como tal ellos no necesitan que colocarles alguna orbe, algunos objetos en específico, porque ellos únicamente son de soporte. Zero igual, los objetos pueden ir desde algo muy normal, muy normalito, de cooldown, cosas así, y poner, no sé, por ejemplo algo de speed o alguna runa verde. O sea, no es como tal que ellos requieran alguna runa, algunos objetos, alguna orbe en específico, por lo que estos tres únicamente funcionan bien con objetos ahí más o menos que ustedes vean. Ahora sí, los dos más importantes es en el top número 2. En el top 2 pongo a Sara. Si Sara es boss killer, ella es utilizada principalmente en dragones y waves. Es una barbaridad contra los bosses. Ella requiere critical damage, critical change principalmente. De runa le puedes poner speed, critical change, critical damage, poison damage. Y principalmente son esos. Creo que he visto principalmente esos que se les coloca a ella. Y sí, desafortunadamente no sirve para Hell Mod, no se utiliza para Hell Mod. Y la he visto en algunas builds en la Colonia Infinita. Pero pues sí, ella es principalmente, te va a permitir farmear muy rápido. Te va a permitir matar a los dragones, a obtener las runas más rápido, porque con ella vas a poder eliminar más rápido al jefe. Así que vamos por el primer lugar. En el primer lugar yo pongo a Thor, porque Thor es muy bueno en todos sus aspectos. Él necesita objetos que tengan, discúlpenme, ese no era, más 2 chain, nada más que yo no tengo un buen mazo en él.
Él necesita más touch change. Y la orbe que principalmente a él se le coloca es la de velocidad eléctrica. Sí, él únicamente necesita esta. Así que bueno, ¿por qué es tan bueno? ¿O por qué? Él se puede utilizar en cualquier modo menos en Hell Mod. En Hell Mod yo no lo he visto, pero sí lo he visto en Colonia Infinita, lo he visto en Dragones y en Waves. Este te va a permitir, ayuda a controlar a todos los monstruos en el campo. Por eso mismo es de que yo lo coloco como primer lugar. También causa daño en área, porque recordemos que invoca este Thunder, este relámpago, este rayo. Y aparte ataca en cadena, entonces te va a permitir tener mucho control de las unidades enemigas, tanto por ejemplo en la Colonia Infinita o en la Wave. Es muy efectivo contra eso. Y contra los bosses no es muy bueno como la anterior Sara, pero Thor se defiende. Recordemos que Thor tiene ciertos nodos aquí, entonces todos estos nodos activos te va a permitir mantener mayor control, te va a permitir matar un poquito más rápido a los bosses. Pero bueno, este Thor es muy efectivo para principiantes, intermedios y completamente avanzados. Espero les haya gustado, les haya servido este video. Pues déjame un like, suscríbete. Este video yo creo que fue muchísimo más corto que el anterior de los Boss Killer. Y después seguirá, muy seguramente después de este top de levels, siga de los damage, o sea de los que van a ayudar a controlar a todas las unidades que van a empezar a limpiar el campo de batalla. Ese top va a estar muchísimo más bueno porque hay muchos héroes, pero pues voy a yo a colocar a los que yo creo que son más efectivos tanto para principiantes como intermedios como avanzados, ya que recientemente han salido nuevas variantes que ya utilizan héroes que antes no se veían, pero pues sí, ya se empezaron a usar para el DH5. Entonces pues si tú tienes alguna duda, alguna recomendación, házmelo saber. Y creo que ya no se me pasó absolutamente nada de qué llevar en qué orbes o qué ponerle a cada héroe. Fue muy corto, espero les haya gustado, les haya servido. Nos vemos en la próxima. Les dejo una wave mía. Don't give up on your dream, it is what you deserve.